Hola chicos, hola chicas, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Bueno, ya estamos casi terminando el ¿sí? Las clases, los días que nos quedan de cursada, por lo menos con anatomía. Hoy va a ser el último viernes que vamos a tener así como clase directamente entre las dos comisiones. El lunes que viene tienen clases en su comisión, como todos los lunes, en el horario que les corresponde. Y el viernes que viene, que es el viernes 29, ahí va a ser clase de consulta. No es una clase obligatoria, pero es clase de consulta. Se van a conectar directamente para sacar dudas. Dudas con respecto al contenido anatómico. ¿Sí? No son dudas de cuántas preguntas tiene el parcial, de qué modalidad es, que eso ya lo saben. ¿Sí? Es la misma modalidad que el parcial anterior, de cuántas son dibujo, cuántas... Eso no. ¿Sí? Directamente preguntas de contenido anatómico. No vamos a dar temas, sino que directamente vamos a sacar dudas que nos van a llevar ustedes. ¿Ok? Eso va a ser el viernes y lunes, el lunes 2 ya vamos a tener directamente el parcial. Así que eso es lo que nos No, queda. lunes Lunes 1, primero. perfecto. El primero, ahí está, gracias Silvia. El lunes primero vamos a tener entonces el parcial. Hoy le subimos el último video, ¿sí? La última parte de la guía, que es sistema endocrino, ojo y oído. Ese es lo último que queda de contenido anatómico para cerrar el año, ¿sí? Y hoy también vamos a sacar dudas de lo que era plexos, ¿sí? Recién estábamos viendo que los videos de Silvi y Tati, ¿sí? Que son los últimos de plexo lumbosacro, de plexo lumbar, perdón, y plexo sacro, tenían 80 visualizaciones, o sea que no los vieron todos, ¿sí? Recuerden que tienen que tratar de ir al día, ¿sí? Para no perder el hilo, si no se les va a juntar mucho contenido, chicos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es sacar dudas con respecto a plexos de lo que hayan visto, ¿sí? Y de lo que es nervios intercostales y diferenciar más que nada lo que es ubicación de formación de plexos, ¿sí? Porque después lo otro, cuántas ramas tiene, cómo se forma, qué metámeras son las que forman cada uno de los plexos, eso está bien detallado en la guía y también en los videos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, antes de ir a esa explicación de nervios intercostales, es hacer un par de preguntas, que ya las tenemos cargadas acá, para que respondan ahora y sea una medida más o menos que sepan ustedes de cómo están parados para el parcial. ¿Sí? Son preguntas muy generales, con tres opciones, son preguntas que no es necesario que tengan que recurrir, ¿no? Que tengan que recurrir a la bibliografía para responderla. La idea es que lo hagan con lo que saben, no sale el nombre de ustedes, ¿sí? Pero eso también les va a servir para saber cómo están parados y paradas para el parcial, ¿sí? Yo lo voy a ir habilitando, sí, creo que, bueno, el tema del celular no sé si se podía o había una forma, creo que habían explicado, pero la idea es que lo respondan, chicos, si no tengan miedo de equivocarse, es el momento ahora, ¿sí? Ahí la vamos a ir habilitando, son preguntas bien generales. ¿Aparecen? Sí. Sí, ahí me salió un cartelito, así que calculo que eso también. Perfecto. Vayan respondiendo.
Profe, yo todavía no lo hice, no puedo entrar al aula. No escucho. Sí, no es Tiene por el el aula, micrófono. no es por el aula, sino acá mismo en Meet, que hay una encuesta abierta. ¿Estás con el celu? Sí, profe, estoy con el celu. Bueno, los que estén con el celular les tienen que aparecer 3 puntitos, donde al lado de donde se corta la llamada, se prende la cámara y el micrófono, hay 3 puntitos. Le dan clic ahí y les tienen que aparecer actividades, ¿sí? Que tiene un simbolito como de un triángulo, un círculo y un cuadradito. Si le dan ahí, les aparece que hay encuestas activas. Hay una Ahí lo encontré. compañera, buenísimo. Pero bueno, la idea es que respondan todos, ¿sí? Así tenemos una buena medida. Faltan varios. Profe, al final hay que poner votar. Creo que elegís directamente la opción y ya te la toma, me parece. No sé, ¿hay que apretar algún botón de votar, chicos? No sé si algunos los que han respondido o no. Sí, Sí. ¿Sí? yo creo que en cada pregunta había que poner. Listo. Pongan votar entonces. Elijan y voten. ¿Fueron a votar esta semana también los que están en Córdoba? Bueno, bien ahí. Bueno, quedan unas 20 personas que terminen la primera, por la cantidad de conectados que hay. 2 minutitos y terminamos. Profe, no sé por qué no me cargan las encuestas. ¿Estás en la compu? Sí, estoy en la compu. ¿No te sale Igual ninguna, tengo re mal internet. Así que- no te sale ninguna notificación, nada ahí al costadito, en los puntitos, O nada? sea, me aparece, pero me queda como la ruedita girando y girando y girando. Ah, entonces por internet. Sí. Sí. Pero bueno, voy a intentar a ver si me carga. Dale, igual ahí las vamos a leer, estate atenta para también ir tratar respondiéndolas mientras las leemos. Es un repaso más que nada, general. Profe, a mí tampoco me cargan. Debe ser por el wifi. ¿También te pasa lo mismo que te queda como una ruedita Sí, girando? Sí. sí, no, no me deja ver nada. Bueno, estate atenta ahora cuando las leamos, perdón. Bueno, Sofía, ya las vamos a leer. Bueno, estamos entonces. Me voy terminando.
muestren los resultados. Bueno, ¿se alcanza a ver ahí? Los que han podido responder. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ahí vamos a empezar a resolver, ¿sí? La primera decía, las primeras dos estrangulaciones subdividen al tubo neural y les da las tres opciones, ¿sí? O sea, la pregunta va referida a las tres primeras vesículas que aparecen en el desarrollo embrionario. La correcta, ¿sí?, es la que tiene menos votos, que es romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, ¿sí? Está nombrado de atrás para adelante. Esa del medio, ¿sí?, es la correcta. ¿Estamos? Porque ya después tenemos las otras que son, por ejemplo, nos nombra el metencéfalo y el terencéfalo y el diencéfalo, que ya son las vesículas secundarias, cuando ya tenemos 5 vesículas, ¿sí? Las tres vesículas son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿sí? El nervio raquídeo está formado por dos raíces. La correcta es una posterior sensitiva y una anterior motora. Esa es la formación del nervio raquídeo. Fundamental, chicos y chicas, que sepan esto. Una raíz posterior sensitiva, que es la que va a tener el ganglio. Recuerden que cuando nosotros hacemos cortes axiales de la médula, tenemos parámetros anatómicos para reconocer qué es anterior y qué es posterior. Una de las cosas es esto, porque el nervio raquídeo, la raíz posterior, tiene un ganglio, y ese es el ganglio sensitivo. Además, el surco medio anterior es más marcado, más profundo, y también cuando veamos la H de la médula, vamos a tener la parte más grande, más robusta de las astas anteriores, que me está marcando que esa parte es anterior. ¿Sí? Entonces tenemos tres cosas que diferencian en un corte de médula, que es anterior y que es posterior. Entonces lo correcto es una raíz posterior sensitiva y una anterior motor. El puente de Barolio se relaciona con el tronco basilar por su, y ahí dice la escala. ¿Qué es el puente de Barolio? ¿Qué órgano es? El bulbo raquídeo. Negativo. La Protuberancia. La protuberancia, ¿sí? La protuberancia anular. Entonces primero había que saber eso, ¿sí? Y recuerden que la protuberancia hacia adelante tiene el surco basilar para la arteria basilar, por lo tanto es la cara anterior la que se va a relacionar con el tronco basilar, ¿sí? La cara posterior de la protuberancia, ¿con qué se relaciona? ¿O con qué la mencionamos? Con el cuarto ventrículo, con el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? La número 4. La médula espinal termina a nivel de S3, L2 o L4. La correcta es L2. En S3 termina el fondo de saco dural, que es otra estructura, que no es lo mismo, pero la médula termina a nivel de L2. Y en L4 no termina nada. ¿Sí? Que pusieron varios ahí. Entonces. ¿Cómo? No, nada. Ah, bueno, perdón. En L2 termina la médula y en S3 el fondo de saco dural. ¿Sí? Que ese fondo de saco es el que es atravesado por ligamentos sacrocoxígeos. ¿Qué otro nombre recibe el bulbo raquídeo? Bueno, ya dijimos que el puente de Barolio corresponde a la protuberancia. La correcta es médula oblonga, ¿sí? Que pusieron bien la mayoría. ¿Y nates a qué corresponde? ¿Qué son los nates? ¿Dónde lo escucharon? Por lo menos en qué zona. ¿No les suena? ¿Dónde escucharon nates? ¿Nates o testes? ¿No suena, che? En la lámina cuadrigémina, ¿o no? Perfecto, lámina cuadrigémina, son los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Ahí en la región posterior del mesencéfalo tenemos los nates o testes, muy bien. Bueno, ¿cuál de ellos es una comisura interhemisférica? Recuerden que para ser una comisura interhemisférica tiene que estar formada íntegramente por sustancia blanca, porque me tiene que conectar los hemisferios cerebrales. Por lo tanto, ¿sí?
La cápsula interna va de abajo hacia arriba, ¿sí? Es sustancia blanca, pero está ubicada siempre de un lado del hemisferio, no se conecta con el otro hemisferio. Y el septum lucidum tiene sustancia blanca, pero también tiene sustancia gris. Por eso no lo consideramos una comisura interhemisférica, porque además me está separando los ventrículos laterales. ¿Sí? Entonces, el septum lucidum no es una comisura interhemisférica, y la cápsula interna tampoco, porque me conecta estructuras directamente de los mismos hemisferios. ¿Sí? Después tenemos, ¿qué conectan los pedúnculos cerebelosos? Lo correcto es cerebelo con tronco encefálico, dependiendo de los pedúnculos cerebelosos inferiores del bulbo raquídeo, los medios la protuberancia anular, y los superiores para conectar el mesencéfalo o los pedúnculos cerebrales con el cerebelo. Y por último, que une el acueducto de Silvio. ¿Sí? ¿Puedes repetir la última? ¿Qué conectan los pedúnculos cerebelosos? Los inferiores, cerebelo con bulbo raquídeo, los medios, cerebelo con protuberancia anular, los superiores, cerebelo con mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. Recuerden que son 6, son 2 pares, 2 inferiores, 2 medios y 2 superiores. Y por último, que une el acueducto de Silvio, que esta creo que la preguntamos también en el examen, la anterior, es el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. ¿Sí? ¿Cómo se comunica el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo? ¿Cómo se conecta? Cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Recuerden que en ese nivel nosotros teníamos. En los ventrículos laterales se forma el líquido cefalorraquídeo, el coloideo pasa a través de quién, a los agujeros, al tercer ventrículo. Por el agujero de Monro. Bien, a través del agujero de Monro pasa el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, que lo respondimos recién, se va a través del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, y en el cuarto ventrículo el líquido cefalorraquídeo tenía 2 caminos. Uno, irse al conducto ependimario de la médula a través del orificio. ¿Cómo se llama ese orificio que conecta cuarto ventrículo con conducto ependimario? Magendie. Agujero de Magendie, perfecto, muy bien. Y el otro camino que tiene el líquido cefalorraquídeo a nivel del cuarto ventrículo es irse directamente al espacio subaracnoideo. Orificios que están en el cuarto ventrículo y comunican este cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. De Lucha. Agujeros de Luschka, sí, perfecto, sería, ¿sí? Agujeros de Luschka o recesos laterales. Recuerden que el cuarto ventrículo, cuando le vemos el piso, tiene una forma de rombo, ¿sí? Acá arriba estaría el acueducto de Silvio, abajo el agujero de Magendie, y en esos ángulos laterales van a estar los agujeros de Luschka, donde va a pasar del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo, ¿sí? Bueno, ese era un pequeño repaso para que ustedes vayan viendo. Hay algunas cosas ahí. Lo que más me llama la atención, la parte de la formación de los nervios raquídeos, que es algo que lo tenemos que saber sí o sí. Fue una explicación cortita, sencilla, tranquila, ¿sí? Entonces, porque sea de esa manera, chicos, que sea una explicación tranqui de 5 minutos, no quiere decir que deje de ser importante. Al contrario, es saber qué raíces tiene un nervio raquídeo y dónde están ubicadas cada una de ellas, ¿sí? Entonces, hay que repasar sí o sí esa parte. Bueno, vamos a explicar una partecita de lo que son los nervios intercostales, que no tienen video, que es sencillo, pero como les dije recién, las cosas sencillas no son menos importantes. Bueno, Vanina. Coco y Sí. mil disculpas, pero me tengo que retirar. Vaya, Manu, a salvar vidas. Bueno, listo, gracias. Bueno, chao chicos, nos vemos. Chao. Estudien, no se dejen estar. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe. Bueno. Bueno, recuerden que los plexos nerviosos están formados por
¿Puede ser con la rama ascendente y descendente? No. Primero, el nervio raquídeo dijimos recién cómo se forma. Por una raíz posterior sensitiva y una raíz anterior motora. Se unen, forman el nervio raquídeo. Ese nervio raquídeo pasa por el agujero de conjunción y ahí se divide en ramas. ¿Cómo se llaman esas ramas? Tienen nombres sumamente difíciles. ¿Puede ser el gran 4, Jorge? No, son dos nada más. Anterior y posterior, exactamente. ¿Sí? Rama anterior y rama posterior del nervio raquídeo. La rama posterior de los nervios raquídeos, recuerden que no es la que va a formar plexo, no se unen, no se anastomosan esas ramas posteriores porque van directamente a inervar la zona de la espalda, tanto la piel como los músculos de la zona posterior de la espalda, ¿sí? En cambio, las ramas anteriores son las que sí se van a anastomosar en diferentes niveles para formar los plexos. Pero con la particularidad de que los nervios raquídeos a nivel torácico no se unen, no se anastomosan y van a formar directamente los nervios intercostales, ¿sí? Esos nervios intercostales van a ir por el espacio intercostal, es decir, entre cada costilla, de atrás hacia adelante, ¿sí? A nivel posterior, esos nervios intercostales van a estar entre el músculo externo y el medio. En la zona media del canal van a estar el músculo medio y el interno. Ya después directamente van a estar mucho más cerca del músculo intercostal interno, ¿sí? Lo importante que tienen que saber de este nervio intercostal es cómo se relaciona con las otras estructuras, ¿sí? Con el paquete vasculonervioso. Nosotros tenemos acá vena, arteria y nervio, ese es el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces la mnemotecnia, para que se acuerden esto, es van hacia abajo, ¿sí? Van. Vena, arteria, nervio. Van hacia abajo, entonces esa es la disposición que van a tener los nervios intercostales con respecto a la arteria intercostal y a la vena intercostal, ¿sí? Recuerden la disposición del paquete vasculonervioso intercostal. Van hacia abajo. Vena, arteria y nervio, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros cómo se dispone este paquete vasculonervioso intercostal y estos nervios intercostales que nos van a inervar, chicos. ¿Cómo? ¿Está presente? Sí, ¿no se alcanza a ver? ¿Alguna diapo? ¿No se ve, chicos? Sí se ve. Sí, sí se ve, Sí, profe. sí, Sí se ve, Ahí profe. está. Sí, sí se ve. ¿Ahí podés en su ahora? Sí, tenía mal puesto el coso. Ah, bueno. Es una sola imagen, nada más, ¿sí? ¿Qué van a inervar estos nervios intercostales? Los músculos intercostales. Y otros músculos de la región del tórax, sí, que a ese nivel, en esa parte, generalmente son músculos expiradores, el triangular del esternón, uno de ellos, y en la zona baja, los últimos nervios intercostales, estos de acá, también van a inervar zona del abdomen, zona muscular y zona sensitiva, ¿sí? Recuerden que los nervios mixtos, o sea, van a tener una parte sensitiva y una parte motora, ¿sí? Entonces, eso es nada más lo que hay que saber de los nervios intercostales, ¿sí? Que a nivel dorsal, los nervios raquídeos no forman plexos, sino que directamente estos nervios discurren solos, no se anastomosan, y se los denomina nervios intercostales. Se disponen vena, arteria y nervio cuando forman el paquete vasculonervioso, ¿sí? Recuerden la mnemotecnia, van hacia abajo. Vena, arteria y nervio, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que saber de los nervios intercostales. Cuando hablamos directamente de, lo voy a sacar esto un segundo, de los plexos, ¿sí? Más allá de saber qué es lo que tienen que saber ustedes de los plexos. Primero, cómo se forman, que era lo primero que estuvimos hablando en esa partecita, ¿sí? Son las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Las ramas raquídeos directamente se van a inervar los músculos de la espalda y la piel, ¿sí? La zona de la piel de la espalda, ¿sí? Son
nervios mixtos, recuerden eso, pero no forman plexo, no se van a anastomosar. Las ramas anteriores sí se anastomosan y forman plexo. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y plexo sacro. ¿Estamos? A nivel intercostal no tenemos plexos, sino que tenemos los nervios intercostales, que también son nervios mixtos y forman parte del paquete vasculonervioso junto con la vena y la arteria intercostal, ¿sí? Vena, arteria y nervio. ¿Está claro eso, chicos? ¿A qué nivel tenemos plexo? ¿Qué ramas me forman los plexos de los nervios raquídeos? Eso es fundamental. No es lo mismo raíz que rama. Las raíces, como vimos en la pregunta recién, o es sensitiva o es motora. Es la que sale o llega directamente de la médula. Cuando ya se forma el nervio raquídeo y se divide, ahí ya hablamos de son mixtas. Posterior y anterior. ¿Estamos? Ahora, lo que tienen que saber ustedes, antes de estudiar cada uno de los plexos, que eso lo van a hacer ustedes, de los plexos tienen que saber, primero, cuáles son sus ramas terminales, cuáles son sus ramas colaterales, eso es fundamental, qué me va a inervar cada una de estas ramas. A lo último, los dos últimos plexos pareciera que son mucho más ramas, pero los nombres de esos nervios tienen el nombre directamente del músculo al que van a inervar, así que eso también ayuda, ¿ok? A nivel de la parte cervical y braquial también pasa algo similar, pero yo lo que quiero que entiendan, ¿sí? Y diferencien ustedes cuando estudian los plexos, es lo que es formación de lo que es ubicación. ¿Estamos? Cuando nosotros les preguntemos a ustedes ubicación de un plexo, van a decir o van a relacionar ese plexo con el resto de las estructuras anatómicas. Por ejemplo, plexo el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Eso es ubicación. Decir dónde está ubicado o con qué se relaciona, con qué otras estructuras se relaciona ese plexo. Recuerden y por favor anoten eso, porque se lo confunden después. Ubicación, tengo que hablar de relaciones de ese plexo con otras estructuras anatómicas para hacerle saber a la otra persona dónde va a estar ese plexo. ¿Se entiende? No hablamos de raíces, de ramas que van a formar ese plexo. Cuando ya pasamos a la formación de un plexo, ahí es cuando decimos cuáles son las raíces que me van a formar ese plexo. Mismo ejemplo, con el plexo cervical tenemos las raíces de C1, C2, C3, C4 y a veces también una rama de C5. Vieron que es otra cosa totalmente diferente. Lo que es formación nervioso, las raíces nerviosas que me van a formar ese plexo. Cuando hablamos de ubicación, ubicamos, relacionamos ese plexo con otras estructuras anatómicas. ¿Sí? Eso es lo principal porque a veces se van a confundir cuando se los preguntamos. Les preguntamos ubicación y arrancan con está formado por tal, tal, tal. Y eso está incorrecto, está mal. ¿Sí? Ustedes tienen que mencionar, relacionar ese plexo con otras estructuras anatómicas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso es lo principal que tienen que saber a la hora de estudiar un plexo. Ubicarlo y saber qué raíces son las que me están comprometiendo en la formación de este plexo. ¿Ok? Por ejemplo, también en plexo braquial tenemos C5, C6, C7 y C8. Recuerden que a nivel cervical hay 8 raíces, porque la primera, ¿dónde sale? El primer nervio raquídeo, ¿de dónde sale? Del occipital y la primera vértebra. Perfecto. Por eso tenemos 8 raíces cervicales, ¿sí? Que no coincide con la cantidad de vértebras. En los otros segmentos, a nivel dorsal, lumbar y sacro, sí va a coincidir con la cantidad de vértebras, pero a nivel cervical no, porque tenemos una más, que como dijo Celia recién, está entre el occipital y el atlas. ¿Sí? C2 va a salir entre el atlas y la odontoides, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una cosa es formación y otra cosa es ubicación. ¿Sí? Después que ustedes saben eso de un plexo, ahí sí ya pasan a en realidad a explicar cómo está formado, ¿sí? Supónganse, el plexo cervical se forma por arcos, en plexo braquial formamos troncos primarios, secundarios, después también en plexo lumbar ya formamos directamente los nervios por la unión o la pasa lo mismo en plexo sacro, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a hablar
estrictamente de la conformación o cómo se va a organizar en realidad ese plexo para distribuir sus ramas. ¿Sí? Una vez que se formaron esos arcos, esos troncos, dependiendo cada uno de los plexos, ahí van a salir los nervios. Esos nervios son los que ustedes tienen que saber su territorio de inervación. La mayoría de los nervios, ¿sí? Por no decir todos, son mixtos, salvo algunos que tienen se potencian más que nada en la parte sensitiva, que son muy poquitos. ¿Sí? Pero la mayoría van a ser mixtos, porque en realidad esos nervios tienen raíces que se van dividiendo, se van especificando un poquitito más para la parte motora o la parte sensitiva. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes saben dónde está ubicado el plexo, qué raíces me lo forman, cómo se organiza ese plexo, si en arco, en tronco, y después de esos nervios, cuáles son sus ramas colaterales y sus ramas terminales, ahí ya sabemos cada uno de los territorios de inervación de uno de esos nervios. Pero ese es el caminito. Tienen que ser organizados y organizadas para el estudio. No importa que ustedes sepan todo el recorrido del nervio ciático mayor, por dónde pasa, de dónde nace, a dónde llega a inervar, si no saben de qué plexo sale. ¿Sí? Si no saben cómo está organizado, cómo se unen todas las ramas de el plexo sacro junto con el tronco lumbosacro. ¿Sí? Tienen que ir de principio y ahí empezar a estudiar hasta el final. ¿Estamos? ¿Sí? Organícense para poder... ¿Puedes repetir eso? ¿Qué cosa, Enzo? ¿Podrías repetir, disculpe que me interrumpí, ¿podrías repetir esa serie de pasos? Sí, primero ubicación del plexo, luego la formación, luego cómo se organiza, y después ya saber cuáles son las ramas colaterales y terminales de cada plexo. ¿Estamos? Si nosotros, en el caso que les preguntamos sobre un plexo, ¿saben eso? Que es lo principal, o sea, lo general de un plexo, ya está bien. Después, obviamente, se puede fallar en qué va a inervar cada uno de los nervios, pues son muchos, los recorridos también, sí hay nervios igualmente que son, ustedes ya se van dando cuenta en los videos, cuáles son más importantes o cuál se hace más hincapié. Sí, por ejemplo, ya saben, y porque aparte ya lo conocen de antes, el nervio ciático mayor es muy importante, es el nervio más largo del cuerpo humano, entonces en esas cosas ya tienen que ir haciendo hincapié ustedes. ¿Sí? Eso ya lo van a saber reconocer cuando van viendo los videos, ¿sí? Pero lo que tienen que saber general de cada uno de los plexos es eso. Ubicación, formación, cómo se organiza, ¿sí? Se va formando troncos, arcos, ramas colaterales y terminales. Ese es el caminito. Una vez que ustedes ya se saben eso, una vez que lo repasan con otra persona, explican esa parte, recién ahí van a entrar a saber a dónde llega cada uno de los nervios, cuál es el territorio de inervación. Si no se adelante a saberse todo de una sola estructura sin saber lo que le mencioné recién. ¿Se entiende, chicos? Eso lo tienen que hacer con todos los temas. Tiene que ser un estudio organizado. Si no, van a empezar a juntar hojas, ¿sí? Y va a aparecer todo nuevo. Toda la información va a aparecer nueva. ¿Estamos? ¿Hay algo particular de plexos que les genere dudas? ¿O de lo que es de sistema nervioso periférico? Yo, profe, creo que por ahora no, porque recién lo estamos como viendo. Supongo que ya en el fin de semana y ya en la semana que viene sí van a subir una clase de consultantes del Sí, el espacial. viernes. Recuerden, es clase de consulta, no se dan temas. Vamos, clase de consulta directamente con consulta de ustedes. ¿Sí? Esas consultas, recuerden, porque a veces se termina usando el tiempo en saber cuántas preguntas son, cuántas choice, cuántos dibujos, esas cosas no, chicos, ya saben cómo es la modalidad, ¿sí? Y es lo menos importante. Lo más importante es que estudien y se saquen las dudas, primero el lunes en cada comisión, y después vamos a tener esa clase que va a ser el viernes a las 9, ¿sí? Para sacar dudas. Vamos a estar las dos comisiones juntas el viernes que viene. ¿Estamos? Pero lo que quería saber es si había alguna duda con respecto al sistema nervioso, porque ahora ya van a pasar al sistema endocrino. Por eso siempre les decíamos que tienen que ir al día con anato, ¿sí? Porque después les queda la semana que viene, si no han estudiado todavía el sistema nervioso, tienen que estudiar otro, urinario, femenino, masculino,
¿sí? Por eso hay que ir al día. ¿Sí, Enzo? A mí me duda con respecto al dibujo del primer video de sistema nervioso periférico. No entendí bien cómo explicaba la profe la formación de los nervios. No sé si eso es como todavía muy avanzado ¿De los nervios raquídeos? o para preguntarlo. ¿De los nervios raquídeos, Enzo? Sí. Bueno, lo vemos. Que eso también está bueno porque hoy lo preguntamos y hubo varias dudas. Ahí le busco alguna imagen. Así eso también ya lo vemos. A ver, che. Los chicos porque preguntaron ahí en el chat si pasamos por cigarrito por corregir de la comisión de la mano. Ella nos dijo que les mandó por el aula un mensaje aclarando que le faltaba algunos de corregir porque no tuvo tiempo, estuvo con mucho trabajo de estudio, así que ya se los van a corregir. Pero dijo que no, trató de priorizar a aquellos chicos que corrían riesgo de quedar libres. Así que para los que todavía no les corrigió es porque todavía no están bien y al día. De 10, así ya les queda claro a los chicos. Ahí estoy buscando imágenes de eso. Acá creo que hay. Bueno. ¿Se alcanza a ver ahí? Epa. Sí. Sí, bueno, miren. Esta imagen tiene detallado todo lo que les mencioné antes. Absolutamente todo. Así que esta imagen, para estudiar lo que les mencioné recién, es ideal. ¿Sí? Aparte está bien, tiene todo bien marcadito. Así que hagan capturas, sáquenle fotos, todo, y ahora lo vamos a explicar. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos la médula, vamos a aprovechar a repasar varias cosas. Su distribución de sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica, formando los cordones. Sustancia gris tenemos dos astas anteriores, más robustas, más finitas, y una comisura gris central. En el centro de esa comisura gris central tenemos el agujero, ¿sí? Que es del epéndimo, cuando se superpone con el resto forma el canal, y por acá discurre el líquido cefalorraquídeo a nivel medular, ¿sí? Después tenemos dos surcos medios, uno posterior, finito, y uno anterior, más marcado, más profundo. Y entonces acá ya tenemos dos parámetros para diferenciar qué es anterior y qué es posterior. Fíjense que en la imagen no se les marca qué es anterior y qué es posterior, porque ustedes lo tienen que saber reconocer. Tenemos, a través de los surcos, el surco medio anterior es mucho más profundo, y las astas anteriores de la médula, en la sustancia gris, son mucho más robustas, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos los primeros dos parámetros. Las raíces anteriores motoras salen de las astas anteriores, ¿sí? Esta es la raíz anterior del nervio raquídeo, sale, no lo alcanzamos a ver acá porque se va hacia adentro, de la asta anterior. La raíz posterior, sensitiva, va a llegar a la asta posterior de la sustancia gris medular. Esa raíz sensitiva posterior tiene un ganglio a ese nivel, y entonces esto también me ayuda a diferenciar que esta raíz es posterior o sensitiva. Fíjense que este ganglio a nivel motor anterior no lo tenemos, ¿sí? Entonces, ese ganglio raquídeo corresponde a la raíz posterior o sensitiva del nervio raquídeo, ¿sí? Ahora, esas dos raíces se unen a este nivel, tanto la raíz anterior como la posterior, se unen a nivel del agujero raquídeo, que estaría a este nivel, pasan ese orificio, y ahora ese nervio raquídeo, que es mixto, se divide en ramas. Rama posterior o dorsal, ramo anterior o ventral. ¿Sí? Fíjense que hasta tiene los nombres, raíz y rama, para que lo sepan. La rama
posterior o dorsal era la que se va a inervar los músculos de la espalda y la piel de la espalda. Y el ramo anterior o ventral es el que vamos a utilizar nosotros para hablar de plexos, cervical, braquial, lumbar o sacro, o de nervios intercostales cuando explicamos recién en los espacios intercostales. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, con este dibujo? Yo sé que suena parecido, pero no es lo mismo raíz que rama. Raíz va a ser o sensitiva o motora. Ya la rama va a ser anterior o posterior y es mixta. ¿Sí? Esta rama posterior es mixta. Esta rama anterior es mixta. Fíjense en este dibujo. Tenemos en azul lo sensitivo, en rojo lo motor, forman el nervio raquídeo mixto, y fíjense que cada uno de los ramos, dorsal o ventral, tiene un componente sensitivo y un componente motor. ¿Sí? Esto también, si quieren, háganle captura, porque les va a ayudar para entender de qué va a ser o sensitivo o motor exclusivamente, o cuáles van a ser mixtos. Raíz va a ser sensitiva o motora, las ramas son mixtas. ¿Queda claro? Sí, profe. Háganle captura a esas dos imágenes, porque están muy bien explicadas y detalladas los nombres de cada una de las partes. Profe, perdón, una consulta respecto a lo que vendría a ser plexo braquial. ¿Hay alguna mnemotecnia para poder acordarnos del tema de las divisiones? Yo no conozco ninguna. No sé si habrá alguna. Me está costando un montón, me está costando Me parece muchísimo. que el profe, en primer año, profe Pagani, nos había enseñado una mnemotecnia, pero lo voy a buscar el lunes. Me acordé y lo paso. El lunes. Yo no conozco ninguna. Lo que les recomiendo que vean, sí, siempre, obviamente, no es contenido de la materia, obviamente, porque hay cosas que se pueden mencionar de una diferente manera, pero los videos de Coscarelli, ¿sí?, suelen ser también muy esquemáticos y ayudan a comprender. El tema no se guíen, obviamente, por todos los nombres que le da, porque obviamente se evalúa de otra manera, pero no sé si él suele dar un montón de mnemotecnias, no sé si particularmente para el video o la parte de plexo braquial hay alguna, yo no recuerdo, pero más que nada mnemotecnia para qué, para saber las raíces, las ramas colaterales y terminales, o cómo se organiza. Para sí, vos no te acordás, sí, nos habían enseñado y te dabas cuenta por el comienzo de cada palabra, por ejemplo, qué nervio era que iba saliendo por donde se piensa. No, yo la verdad que no conozco ninguna. Pero bueno, si aparece alguna, se la vamos a pasar si aparece alguna, se la pasamos el lunes. Les pasamos directamente el lunes, para que ya lo puedan ver. El power de cervical de video, del video de cervical, no lo tengo, Enzo, pero vamos a ver si tenemos algo. En lo que es, en realidad, ahí a nivel cervical, sí, creo que no lo tengo. Tienen que saber más que nada cómo se clasifica, cómo se divide cada una de esas ramas. Profundas. ¿Sí? No hace falta que sepan directamente en esas ramas cervicales profundas de qué arco viene. Por eso es la duda. Lo que tienen que saber es que esas ramas superficiales son sensitivas, las profundas son motoras, pero no hace falta que sepan de qué arco viene cada una de las ramas. ¿Profe? Sí. ¿Y el recorrido del nervio frénico? Todo el frénico sí, porque nosotros ya lo estudiamos también en sistema respiratorio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pedículo pulmonar? Allá por el 2000, ¿sí? Que hablamos del pedículo pulmonar, la relación anterior que tenía era que el nervio frénico cruzaba por delante del pedículo pulmonar antes de llegar al diafragma. Del nervio frénico sí hay que saber el recorrido. Pero de las otras raíces, de las otras ramas, Enzo, que estaba mencionando recién, las superficiales y las profundas,
superficiales son sensitivas y las profundas son motoras. No hace falta saber de dónde viene cada una. ¿Qué otra duda hay con respecto a los plexos? Profe, Sí. En el video yo noté que no entendía la salida del nervio en C1, C2 y C3 que formaban, cómo se unían con las ramas ascendentes. Esa Sí. parte yo no entendía, no entendí qué nervios formaban. Eso es lo que Bueno, en quería realidad preguntar. en plexo entre C1 y C2, ¿sí? Entre C2 y C3, y también entre C3 y C4 hay otro arco, son 3 arcos. ¿Sí? El plexo cervical se organiza de esa manera, formando esos 3 arcos, y a partir de esos arcos salen ramas, ya pueden ser superficiales o profundas, es decir, sensitivas o motoras. Pero el nervio frénico ya se va a formar directamente por las raíces de esos nervios. ¿Sí? Creo que no me acuerdo bien, creo que era C2, C3, C4 y C5. ¿Sí? No me acuerdo bien, o C3, C4 y C5. Son esas últimas 3. Que directamente se forman, se unen esas ramas y forman el nervio frénico. Y también C3 y C4 que forman el asa del hipogloso. ¿Tá? Pero vos organizate y pensá en el plexo cervical como 3 arcos, y de esos arcos directamente van a salir ramas sensitivas, superficiales y ramas profundas o motoras. De qué arco va a salir cada una, o si se une del arco y además una raíz de C1, ponele, ¿sí? Porque generalmente las que se van a la cabeza, que son ascendentes, ¿sí? En eso de la dirección, si son ascendentes, laterales o descendentes, solamente se van hacia arriba, hacia el costado o hacia abajo, nada más. ¿Estamos? Pero con eso no te hagas tanto lío, ¿sí? Vos organizate, pensá en el plexo cervical en arcos, y de ahí salen ramas superficiales o sensitivas, ramas profundas o motoras, y después la terminal que es el nervio frénico. ¿Estamos? Bien, gracias. Sí. Con el resto del sistema nervioso, ¿cómo están? ¿Qué parte les da más dudas? Además de todo. No, yo no lo he terminado todavía. Pero lo que han visto, por lo menos, creo. ¿Qué cosas son las que realmente les cuesta, que dicen, acá voy a tener que quedar horas leyendo esto? Así vemos cómo se los podemos organizar. ¿O se les hace fácil? No, la inervación sensitiva y motora de cada cosa. Eso es como En los plexos. de detalle. Sí. Sí, eso sí es largo, es mucho. Porque con los pares craneales no hay drama, creo. ¿Cuál es sensitivo, cuál es motor, cuál es mixto? Origen aparente, eso creo que está bien. Bueno, de 10. Pero bueno, sistema nervioso lamentablemente es así, es largo, ¿sí? Ya le van a agarrar cariño, ya les va a gustar sistema nervioso, ¿sí? Pero sí, en el primer momento que lo agarran, ven que es un montón de información, pero hay que ir relacionándola y siempre, por lo menos en lo personal, les recomiendo que estudien con otra persona, sí o sí. Cuando ustedes se lo comentan a otra persona, ¿sí? Se lo hablan, lo charlan, ahí lo van aprendiendo. Yo, sinceramente, lo empecé a aprender mejor cuando empecé a dar clase. Ahí recién. Obviamente en el estudio iba relacionando algunas cosas, pero al momento que nosotros lo teníamos que estudiar para darlo, ¿sí? Ahí es cuando realmente, al hablarlo, comentarlo a otra persona, es cuando realmente lo aprendés. ¿Sí? Obviamente nosotros siempre seguimos estudiando algunas cosas que son finas, que no nos acordamos, como recién del nervio frénico. No me acuerdo tal cual cuáles eran las ramas o las raíces que lo forman, obviamente. Pero lo más general lo aprendes y ya no hace falta repasarlo, ¿sí? Entonces, cuando uno le habla a otra persona, tiene que buscarle la vuelta, entonces ahí lo aprendés, ¿sí? Parece una pavada, pero practíquenlo, ¿sí? Si ustedes vienen utilizando un método de estudio y no les... ¿sí? Si siguen estudiando de la misma manera,
van a tener los mismos resultados. ¿Sí? Así que háganse videollamadas, ahora esto es re práctico, re sencillo, ya la mayoría lo puede hacer, no hace falta que se junten, ¿sí? Y van practicando de esta manera, ¿sí? Charlando de eso, de los temas, y van a ver que algunas cosas, lo más general, que es lo más importante, les va a quedar, ¿sí? Después obviamente hay que ir estudiando lo más finito. Bueno, hacemos así entonces, lunes, cada uno en su comisión, vamos a sacar dudas estrictamente, vamos a repasar algunas cosas de lo que es sistema endocrino, ojo y oído, exclusivamente de eso. ¿Sí? Así que aprovechen, por lo menos véanse una vez el video, no sé cuánto dura, creo que dura 20 minutos, media hora. Por favor, véanlo por lo menos una vez. Ya está, ¿sí? Entonces ahí anoten las dudas, ¿sí? Obligatorio a las 9 se conectan directamente las personas que han estudiado todo y tienen dudas puntuales sobre algunas cosas, ¿sí? Entonces ahí sacamos esas dudas, si es algo muy general repasamos, ¿sí? Pero no va a ser una clase de algunos temas porque si no tenemos que estar 3-4 horas, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ya queda poquito. El último tirón y ya estamos. Bueno, entonces si no han quedado ninguna duda con respecto a esto, nos vemos el lunes, cada uno en su comisión, y el viernes, si tienen dudas, ya nos juntamos todos, las dos comisiones de la mañana, para sacar las dudas, ¿sí? Así que bueno, chicos, éxito, fuerza para esto último, están re cansados, encima vienen los días lindos, lo que menos ganas te dan de estudiar, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, así nos liberamos de esto rápido y ya podemos disfrutar. Queda una semanita, nada más. Sí. Al final quedó para el 13 de noviembre. Sí, no nos dejaron pasar, no podemos, porque después el sábado siguiente es feriado, sí, ese fin de feriado, y ya después el otro ya queda muy justo con la otra mesa, y se va organizando por años. Y la otra mesa creo que es el 4 de diciembre, me parece. Me parece que es el 4 de diciembre la otra. Así que yo les recomiendo el que viene muy afilado, rinde ahora, aprueba, ya sea con recuperatorio o sin recuperatorio, ahí bien afilado, la tira el 13 y se olvida. Yo les recomendaría eso, aprovechen que vienen ahí al día. Capaz que los que rinden recuperatorio, ¿sí? Es mejor porque las 2 semanas se vieron todo el año. Y el final es eso. ¿Sí? Entonces aprovechen, al que rendiría recuperatorio, yo les recomiendo que ni lo dude y se vaya a ese. ¿El final es oral? El final es la metodología que les explicamos, donde hacemos un promedio entre los parciales, nada más entre los parciales. Si les da de 7,5 para arriba, rinden oral. Si les da de 7,5 para abajo, rinden escrito, de 50 preguntas. El escrito siempre es más difícil. Recuerden que los choice son más picantes. ¿Vamos? Profe, Esa ¿el oral, modalidad... ¿cómo es? ¿En qué consiste? ¿El oral? Claro, es oral, porque yo escuché, me contaron que podíamos llegar a preparar algunos, si es así o... Generalmente los orales, la modalidad era esa, ¿sí? Que elijan un órgano, les preguntamos sobre ese órgano al comienzo del examen, como para que ustedes se suelten. Si entonces eligen un órgano con el que se sienten seguros o seguras, les hacemos preguntas sobre ese órgano para que se vayan soltando un poquito y después salen preguntas de cualquier cosa. Pero la modalidad de preguntas es como lo vienen rindiendo ustedes en los exámenes orales de todo el año. Obviamente que con pregunta de contenido de todo el programa de Anato. Pero sí pueden elegir un tema y les preguntamos sobre ese tema al principio, no es que es eso y nada más. Es para que se suelten, para que pierdan el miedo. ¿Va con imágenes también, profe? Va con imágenes el oral también. Así que bueno, pero bueno, creo que ya vieron ustedes que es más difícil rendir escrito, me parece. Siempre los choice son mucho más específicos. Así que bueno. Bueno, ¿estamos? Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene, cuídense, buen fin de...